Buenas noches a todos, estamos en 58 y hoy vamos a hablar de Juan capítulo 4. Esperamos ir de los versículos 1 al 26, Dios mediante. ¿Cómo estás, amado? Bien, amado, bien. En las manos de el Dios Todopoderoso. Aquel Dios bueno que nos guía hoy a compartir su santa palabra. Aquel Dios que está en el control, al control de todas las cosas. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Un día duro de trabajo? Sí, mucho calor aquí en Suiza. Es verdad. Pero con mucho deseo de predicar y de compartir las verdades eternas y de hablar del Señor y de gozarnos, ¿no? Hoy no puedo compartirlo en todos los grupos porque me olvidé el tablet con el que lo hacemos generalmente, así que mi celular está ahí. Así que no me llamen, no manden mensaje, por favor. Luego lo compartiremos en todos los grupos. Si hay gente que está viéndolo, le pedimos por favor de compartirlo en los grupos. Sí. Vamos a estar hablando de la mujer samaritana. Y sobre todo del agua de la vida, aquel que hidrata nuestras almas. Vamos a estar hablando de Jesucristo. Un mensaje urgente, un mensaje que realmente es necesario, no darlo una vez, sino cada día, repetírnoslo. Así que vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Dios vivo, aquel que está en el control sobre todas las cosas. Bendito Señor, alzamos nuestras voces a ti, entramos en tu presencia hermosa para suplicarte, Señor, que vengas a nosotros con poder, Espíritu Santo, que abras nuestros entendimientos, que nos muestres, Señor, tu voluntad, que nos muestres tu gloria por medio de tu palabra. Señor, hazlo por amor de tu nombre, guíanos, abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias porque sobre toda la faz de la tierra glorificas tu nombre, aún en medio de todo este lío que estamos viviendo. Tú te glorificas, Señor, tú das a conocer tu evangelio y tu nombre. Tú sigues magnificándote, tú sigues glorificándote, tú sigues siendo Dios y estando al control de todas las cosas. Señor, bendícenos en el texto de hoy, ayúdanos a entender, ayúdanos a poder adorarte en espíritu y en verdad, asimilar estas verdades de las cuales hablaremos hoy. Ayúdanos, Señor Jesucristo. También te suplico por aquellas personas que estarán mirando este sencillo vídeo que hacemos, que puedas transformarlos con el poder de tu gracia y de tu amor. Señor, te pido por todas aquellas personas que puedan ver, que las bendigas, que sea de bendición las palabras que podamos decir, que no sean nuestras, sino que sean de tu palabra. Señor, gracias por tu infinito amor. Cristo Jesús, te pido por todos los enfermos, por aquellos que están sufriendo, en este caso por la madre del hermano Héctor, de mi compañero de trabajo, que pongas tu mano sanadora sobre ella y sobre toda su familia. Señor, glorifícate y muéstrate en medio de la enfermedad. Muestra tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Así que vamos a empezar. Estamos en Juan capítulo 4. Ha sido maravilloso estar mirando los capítulos 1, 2, el 3. Veíamos a Jesús como el verdadero Dios, como el Dios hecho hombre. Ha sido maravilloso, hermoso. Realmente Jesucristo siempre estaremos conociéndolo todos los días y toda la eternidad, los que hemos creído en Jesús para arrepentimiento, para vida eterna. No solamente en esta vida lo estamos conociendo, sino que será toda la eternidad. Y hermanos, hoy nuestro deseo es conocerlo un poco más, para seguir disfrutándolo
en medio de una vida llena de dificultades, llena de aflicciones, poder seguir conociendo a Jesucristo. Y vamos a conocerlo aquí, en Juan capítulo 4. Así que vamos a empezar leyendo. Tenemos pensado llegar hasta el versículo 26 y vamos a sacar aplicaciones. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo habla a nuestros corazones por medio de su palabra y nos consuela y nos edifica y nos fortalece. Vamos a estar viendo estas maravillas en su santa palabra. Amén. Así empieza. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vemos estos 3 primeros versículos y vemos algo maravilloso en nuestro Señor Jesús. Y es que el Señor no quería fama. El Señor no quería la fama de los hombres. El Señor, si algo esperaba de los hombres, era solamente que el hombre podía seguir pecando, que el hombre podía seguir esclavo del diablo, que el hombre solamente podía seguir haciendo sus cosas para sus propios fines. ¿Cuál es el fin del hombre en sí mismo? Glorificarse a sí mismo, vivir para su autosatisfacción. Es por eso que el Señor, como vemos aquí, los fariseos vieron, reconocían que Él hacía más discípulos, que en esa aparente competencia que los discípulos de Juan tenían, ya se está empezando a murmurar en esos ríos del Jordán que los discípulos de Jesús tenían más fama aún que Jesús mismo, y ya empezaba a ver todo esto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se quedó para firmar autógrafos? No, se fue dirección otra vez a Galilea. Pero aquí vemos algo hermoso: tenía que pasar por un lugar que para el Señor Jesús era estratégico, ¿no? Samaria. En realidad no debía pasar, ¿no? No debía, pero dice que le era necesario. Uh-huh. O sea, es verdad, no tenía que... Había modo de llegar a Galilea, de la Judea, sin tener que pasar por Samaria, ¿no? Si uno estudia un poco la geografía de ese tiempo, pero había un propósito. Y hoy justamente vamos a ver esta historia maravillosa, estupenda, de esta mujer, y no solo esta mujer, de decenas de personas que pudieron conocer a Jesús. Podemos seguir leyendo, ¿no? Y le era necesario pasar por Samaria. Pero quiero que quede claro esto, que el Señor se fue de allí. O sea, no quiso estar allí. Porque esto nos va a ayudar mucho. O sea, como el Señor no acepta la fama de algunos. Veremos que de otros sí, más adelante, ¿no? Se trata de la fama de Jesucristo. Vemos en el relato que el clímax de esto es el Señor Jesucristo, su fama, cómo Él se da a conocer, cómo Él se revela, cómo Él hace que su eco haga eco en los anales de la historia por medio de experiencias de personas que toparon con Jesucristo y fueron transformadas por su poder, así como algunos toparon con Jesucristo y endurecieron sus corazones y aún siguieron de mal en peor, como veremos con el caso de los fariseos, ¿no? Sí, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, hasta aquí tenemos muchos detalles. No sé si tú estás en tu casa con la Biblia abierta. No sé si realmente tienes hambre de Jesucristo. No lo sé. No lo sé, incluso lo podría dudar sin saber quién eres. Así como muchas veces puedo ver mi propia mediocridad y muchas veces creo que estoy
satisfecho por haber leído un poco la Biblia, de forma que ya me puedo llegar hasta cansar. Pero no, si realmente estás viviendo una vida mediocre espiritualmente, si realmente te estás conformando, si realmente no tienes hambre de Jesucristo, de su palabra, te invito a ejercitarte en lo que yo deseo también y quiero seguir ejercitándome, a pedir perdón al Señor Jesús. El Señor Jesucristo es digno de que nuestro estómago, nuestros corazones, nuestro ser deseen al Señor, contemplarlo a Él. No digo porque estés aquí mirando o no, en tu vida personal, que ese es el grueso de la vida de uno ante el Señor. Por eso, amigo, ¿tienes hambre del Señor Jesucristo? ¿Sí? Muy bien, agarra tu Biblia, lee lo que estamos leyendo, para darte cuenta ahora mismo de las maravillosas verdades que vamos a empezar a ver y cómo van a afectar nuestras vidas, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, es eficaz. No es que ya escuché mucho el relato, podrías decir, no es que ya sé mucho, llevo muchos años en la fe. Bueno, si este es tu argumento para no querer seguir profundizando en la palabra de Dios, eres un mediocre. Eres una persona que dice conocer mucho, por lo tanto ya no tiene la más necesidad de abrir la Biblia. Tú no conoces al Señor como realmente deberías estarlo conociendo. El que conoce al Señor no puede decir, ya leí mucho, ya oré mucho, ya conocí mucho. El que realmente está conociendo al Señor jamás va a decir eso. Va a seguir con las orejas abiertas, va a seguir con los ojos abiertos, va a seguir con la boca abierta, va a seguir con un corazón abierto, ya que el Señor es demasiado grande para que entre toda la revelación de quién es Él en un corazón tan pequeño como el nuestro y tan duro. Porque aunque fuera así de grande tu corazón, es tan duro y eres tan tierno que toda su ternura no entra dentro de este corazón tan duro. Debe ser enternecido para absorber más de la persona de Jesucristo, que es el clímax de toda revelación. Así que vamos a seguir profundizando. Es interesante ver que hasta aquí, bueno, los que deseen, hemos estudiado todos los versículos hasta aquí de Juan. Estamos haciendo un estudio versículo por versículo, historia por historia, ¿no? Y pasamos de cómo Juan hablaba de la gloria de este Jesús, ¿no? La gloria, el verbo, la causa por la que existen todas las cosas, el que hizo todas las cosas, ¿no? Aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Y después lo vemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después vemos a un religioso que quería comprender mejor quién era este tal Jesús, el religioso quizás principal de ese momento. Un principal entre los judíos viene de noche, escondido, y Jesús le habla de nacer de nuevo, ¿no? Es maravilloso todo ese pasaje y les invitamos a ver porque lo hemos estudiado, ¿no? No quiero perder de vista esto. El recorrido que ya hemos hecho. ¿No? Antes de eso vimos la boda de Caná, ¿no? El primer milagro al menos que conocemos del ministerio de Jesús, y después cuando purifica el templo, ¿no? Y todas estas cosas maravillosas. Y ahora este mismo Jesús, Dios hecho carne, lo vemos con un propósito, llegar a un pozo de agua, pero dice el escritor, Juan el apóstol es el que escribe, no Juan el Bautista, Juan el apóstol, el discípulo amado, aquel que en la última noche está sobre el pecho de Jesús, aquel que al final de sus días se le revelará a Jesucristo en toda su gloria y esplendor, la revelación en el Apocalipsis, ¿no? Aquí vemos cómo él habla de este Jesús y dice que estaba cansado del camino. Se sienta junto al pozo. Aquí vemos el Jesús humano, la humanidad de Cristo, ¿no? Total. La hora sexta, probablemente el mediodía, ¿no? Calor, mucho calor. Con hambre y con sed. De hecho, los discípulos habían ido a comprar comida al pueblo, pero obviamente que Jesús tenía otra comida, ¿no? Después veremos, ¿no? ¿Y qué sucede, amado? Hermano, me venía a la mente mientras decías esto, ¿no? Sí, sigamos profundizando sobre la como humanidad de el Cristo. dueño de la tierra, Amén. el creador del universo, Sí, a mí me emociona. O sea, andaba por el esta desierto figura me emociona. y supo el Dios Todopoderoso que creó el dulzor del agua,
creó el agua mineral de los montes. ¿Eh? Dice que tuvo sed. O sea, supo lo que era sequedad en la boca. Supo lo que era el cansancio. Es tan hermoso que hablemos de este relato habiendo tocado primeramente el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo hombre. Esto es glorioso. Y no solo, después vamos a ver que, después, Juan escribe las cartas que nuestro amado hermano está predicando en nuestra iglesia, en las cuales él tiene que refutar doctrinas que tratan a Jesús como no humano, ¿no? Y también había doctrinas contrarias, como no Dios tampoco, ¿no? Y él se esfuerza por hablar de un Jesús verbo, Dios 100% y 100% hombre, ¿no? Lo vio en todas sus facetas y al final lo va a ver en el Apocalipsis como el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? No va a tener ninguna duda. Ya no la tenía aquí, pero quiero decir, es maravilloso también ver la humillación de Cristo tomando un cuerpo y viviendo de lo que habla Filipenses 2, ¿no? Sí. El misterio de que Él se haya hecho hombre. Y también, como dice Hebreos, esto es a nuestro favor. Tal sumo sacerdote nos conviene, ¿no? Amén. Un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros porque vivió todas las cosas que nosotros vivimos, pero sin pecado, pero fue Amén. tentado en todo, ¿no? Aquí vemos un hombre perfecto. Y un hombre perfecto no significa un hombre que no tenga necesidades físicas, como el cansancio, el tomar, el comer, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea hollywoodiana, ¿no? De los superhéroes, de Superman, de Flash, del hombre araña, ¿no? No. Aquí tenemos un Jesús perfecto, el hombre perfecto. Y está cansado, probablemente hambriento, pero con un propósito que es el glorificar al Padre, ¿no? Y veremos que esto es lo que va a suceder ahora, Sí, ¿no? sí, es el mismo, o sea, ahora me encanta que en este relato no salga a la luz Jacob y José, ¿no? Y veo que es maravilloso porque cuando uno dice que todo esto, estas tierras estaban en la heredad de Jacob, y que allí había el pozo de Jacob, ¿no? Vemos que habla del pacto, o sea, lo que va a pasar ahora es la manifestación del pacto. El mismo que se iba a sentar en este pozo a pedir agua es el mismo que le tocó la coyuntura a Jacob y lo hizo cojear toda su vida. En Peniel. Es el mismo que se le reveló a Jacob tantas veces, ¿no? Es el mismo que guió a José y que le dio los sueños y que lo pastoreó toda su infancia, su tiempo de esclavitud, pero también de exaltación, ¿no? Este es el mismo que obraba con poder, ahora se ha metido en el tiempo, en cuerpo humano, y ahora tiene sed. Pero su sed no es tanto por un vasito de agua, es por hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso lo va a marcar tan claro luego, ¿no? Cuando ahora va a estar aquí, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Acaso el Señor no sabía quién era esta mujer? ¿Acaso el Señor no sabía lo que pasaba entre samaritanos y judíos? Estaba todo en la estrategia. Estamos viendo que en el versículo 1 habían fariseos que estaban viendo y comparando entre dos grupos. Y el Señor se va de allí. ¿Para qué? Para encontrarse con esta mujer. Realmente, esta mujer, a los ojos de Juan el Bautista, era una mujer que tenía que arrepentirse. Era una víbora más de la generación. Para los fariseos, rápidamente tenía que ser lapidada esta mujer. Tenía que ser lapidada. Para Jesús, tenía que ser una mujer a la cual pedirle agua para mostrarle quién era el que le pedía de beber. Y aquí vemos al Señor, una vez más, revolucionando el sistema que para nosotros ha sido sublime conforme a las tradiciones de los ancianos, pero para el Señor ha sido exacto lo que ha hecho, conforme a su plan soberano, su gracia majestuosa, el poder transformador que enamora realmente el corazón de los pecadores, ¿no? Amén. Jesús pide lo que en realidad ella necesita, ¿no? Él no necesita nada. No. Puede que en tu vida suceda lo mismo, que Jesús te pida algo que en realidad es lo que tú necesitas, ¿no?
el mismo que multiplicó el pan y los peces, o atrás había hecho del agua vino. O sea, ahora pide agua, o sea, el Señor en sus estrategias. No creas que el Señor te está pidiendo algo que tú tengas O que tú que puedas darle a Él darle algo al Señor. como si Él estuviera necesitado de algo de ti. Si tú crees esto, aún no has conocido al Jesús de Juan. Y si, Aún no lo has conocido. y si en algún momento Dios pide algo a alguien, admitiendo que uno pueda realmente comprenderlo, ese pedido, va a ser porque tú lo necesitas, no porque Él lo necesita. Entonces esto es maravilloso, ¿no? Eh, Ahora bien, lo que Agua Jesús de está vida. haciendo aquí, lo que Jesús está haciendo aquí era algo completamente inaceptable en ese tiempo, sea culturalmente que religiosamente, para la mentalidad de un judío, no un samaritano, también para un samaritano, era algo completamente inaceptable. Judíos y samaritanos, después lo veremos, no tenían trato, y mucho menos una mujer hablarle a un hombre. Versículo 9, ¿no? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto, si vamos a la Biblia, vemos que tiene mucha historia. Podemos ir a Esdras, capítulo 4, y rápidamente ver que cómo los samaritanos interrumpieron tanto la obra de la reedificación de Jerusalén, ¿no? Del templo. Ellos estuvieron ahí molestando, porque los judíos no permitían que ellos construyeran. Era algo que solo el pueblo podía hacer. Y no gente que era mezclada entre judíos y paganos. Era gente que perteneciera, ¿no? Hubieron muchos judíos que se casaron con mujeres gentiles, que estaba prohibido en ese momento, ¿no? Y de ahí hubo toda una división, de ahí podemos ver la historia, es mucho más larga, ¿no? Por supuesto, hasta llegar al pueblo samaritano del tiempo de Jesús, ¿no? No había trato, no había trato. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. O sea, para un judío, Aleluya. lo que había pasado en la vuelta del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, y esas personas que pusieron tantos palos en la rueda para hacer algo tan glorioso como reconstruir la ciudad, era algo digno de recordarlo siempre, de forma que hubiera un rencor guardado, aunque hubieran pasado unos cientos cuantos de años, aún había ese distanciamiento, y es porque los samaritanos distorsionaban la tradición y la ofuscaban con su paganismo, pero no estaban muy lejos. Los fariseos hacían lo mismo, lo que ellos estaban más cerca de la decoración religiosa. Ellos estaban dentro del sistema religioso, aparentemente el más puro. Sin embargo, Ortodoxo, ellos estaban igual de lejos que los samaritanos. Y por eso el Señor se va de los halagos de los fariseos y se va para irse, ¿cómo se llama? A Galilea. Se va para Galilea, y yéndose para Galilea, pudiendo ir directamente, primero pasa por Samaria, por Sicar, justamente en el pozo de Jacob, justamente en las tierras de José. ¿Y todo para qué? Para mostrar que el pan de vida también era agua de vida, que Él iba por sus escogidos, que no eran solo judíos, también eran samaritanos. y que no hace excepción de personas. Y que no hace acepción de personas. Y que el Señor vino a cumplir la ley, a llevar a la perfección. Y el Señor aquí lo vuelve a cumplir. Cuando los fariseos, por el rencor y por mirar la historia, habían desechado este pueblo como un pueblo a la cual no había que enseñarles nada, porque no había esperanza para ellos. El Señor Jesús, el Dios hecho hombre, el verdadero judío de judíos, que no le hacía falta ser ni fariseo, ni saduceo, ni formar parte de ninguna secta. Él era la ley de Moisés encarnada, con pies y ojos y nariz. Fue a esta mujer, le pidió agua. Esta mujer realmente actuó como normalmente se podía haber actuado, ¿no? Sin
sin verlo normal, porque no era normal, pero el Señor no le responde nada conforme a lo que ha escuchado. El Señor fija su atención en sí mismo, no en las diferencias que tienen judíos y samaritanos, no en lo que hicieron los samaritanos tiempo atrás, no. El Señor fija la atención en su propia persona, algo que a nosotros nos cuesta mucho porque nosotros la fijamos en nosotros y no en la suya, su persona. Por eso existen tantas denominaciones, tantas iglesias con realmente una inclinación al sectarismo, a la religiosidad, al legalismo, al desprecio de muchas cosas que el Señor aprecia, o al olvido de muchas cosas que Dios tiene presente, o igual el extremo, ¿no? Olvidarnos que Dios es santo y que hay que obedecerle y que hay que serle fieles y que hay que servirle con temor y temblor y con reverencia de corazón, ¿no? Sabiendo que Él es el Dios todopoderoso, digno de honra y honor. Por un lado, por el otro, vemos constantemente nuestra imperfección, nuestro pecado, pero al final la intención de Jesucristo. Y es que todo quede fijado en Él, en su persona, en la eficacia que el Señor tiene para satisfacer y saciar y redimir al pecador con el agua de vida que es Él mismo, ¿no? Y no otras cosas, y no otras religiones, y no otros pensamientos, sino Jesucristo. Es por eso que le dice, si conocieres el don de Dios, si tú conocieres el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Me encanta esta respuesta. Nada que ver con lo que la samaritana le preguntó y a lo mejor quería escuchar la respuesta, ¿no? ¿Qué estaría pensando la samaritana? ¿Qué quería respuesta? A lo mejor quería responder, no, es que me interesas, eres muy hermosa. Soy un judío, pero no. Pero dice, ¿cómo tú me pides beber si no nos llevamos? Bueno, había tenido muchos hombres esta mujer, ¿no? era como, ¿qué querías No escuchar? sabemos. ¿Qué querías escuchar? ¿Qué te emocionó? ¿Qué querías escuchar de la respuesta? No, es tan urgente mi sed que da igual, dame de beber, da igual quién seas. También un detalle, Jesús se notaba que era judío, por sus ropas a lo mejor, su forma de hablar, Quizás la forma de hablar, no lo sabemos. su rostro, no lo sabemos, pero la mujer lo supo y le dijo que era judío. El Señor fija su atención sobre sí mismo. Los judíos también lo hicieron en el versículo 1. Dice que en el versículo 2 veían, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, los fariseos oían que Jesús hacía mucho más y bautizaba mucho más. El Señor se fue de allí. Había un mal foco en la fama del Señor. Pero el Señor sabe bien cómo enfocarse en sí mismo. De forma que corta con todo tema. No permite que se desarrollen las temáticas. No permite que las filosofías se desarrollen. No permite que la gente desarrolle muchas cosas, muchas doctrinas, si realmente no van a fijarse en la persona de Cristo, si realmente el Señor Jesús no va a ser el centro, si realmente el Señor no va a ser ensalzado, el Señor va a interrumpir todo pensamiento. Y lo podemos ver, cómo nos ha interrumpido tantas sectas, han sufrido interrupciones, cuántas denominaciones que eran centradas en un tipo de doctrina en especial, que no era Cristo, sino otras cosas, han desaparecido. Los metodistas, gente que estaba centrada mucho en el orden, en la perfección, en una vida de piedad. Cristo fue dejando de ser el centro y el metodismo hoy en día, por no decir que absolutamente el metodismo hoy en día es una denominación corrompida por el liberalismo. Yo creo que acá se ve claramente las dos religiones, ¿no? Como siempre hablamos. Porque acá o es el hombre, la mujer en este caso, que quiere dar, ¿no? O es Jesús que te da, Dios que te da, ¿no? Entonces, justamente, primeramente le pide, pero le pide sabiendo que no necesita, sino que ella necesita lo que él le puede dar, ¿no? Pero le pide. Y ella casi como que, en algún modo, ella se siente con el poder. ¿Por qué tú me pides, no? ¿Por qué me pides a mí? Yo que soy samaritana, que soy una mujer,
tú ni deberías hablar conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Pero Jesús enseguida le muestra la realidad de la situación. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y muchas veces las religiones de los hombres es la persona que quiere dar cosas a Dios. La persona que quiere darle agua a Dios, podemos decir en modo simbólico, ¿no? Obras a Dios, ofrendas a Dios, diezmos, sacrificios, buenas obras, ¿no? Todas estas cosas, votos, consagraciones, caminatas, llevar ídolos, todo esto, dar a Dios. En cambio, ¿qué dice Jesús? Si tú supieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, tú, dice aquí la Escritura, le pedirías y Él te daría agua viva. Y de verdad, la verdadera religión es Dios dando al hombre, no el hombre dando a Dios. La gracia de Dios que se versa hacia el hombre. Es Dios que toma la iniciativa y es Él el que puede dar algo que de verdad es lo que nosotros, los seres humanos, necesitan. Yo creo que acá también esta conversación es mucho más profunda para nosotros hoy viéndola, ¿no? Por supuesto, probablemente la samaritana no estaba pensando a esto, pero Jesús sabía que este pasaje iba a estar registrado en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces aquí vemos mucho de toda esta filosofía humana del querer dar a Dios, y en realidad Dios que da, es Él el que te puede dar. Tú le debes pedir a Dios. Dios no necesita nada de ti. Y Él dice, y Él te daría agua viva. Y la mujer continúa casi igual que Nicodemo. Cuando Jesús le habló de verdades espirituales, Nicodemo por un momento siguió hablando de cosas materiales. Y acá lo mismo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Me necesitas en algún modo. Quizás ella tenía su cántaro, su balde, no sé qué era. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Cómo me vas a dar agua viva si me has tenido que pedir a mí que te dé de beber porque tú no tienes los instrumentos para extraer el agua? De nuevo, el hombre, ¿no? El hombre pensando que el hombre es autosuficiente, ¿no? Esto es un poco filosóficamente lo que pasa en el hombre cuando no depende de Dios, ¿no? No tienes con qué sacarla. ¿Acaso? Y ahora sí comienza, porque probablemente había intuido que había algo mucho más profundo, que no estaba hablando de esa agua, de ese pozo, sino de algo mucho más profundo. Sí. Le hace la pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Como con Nicodemo, ¿no? Si te hablé de cosas materiales y no las entiendes, ¿qué será si te hablara de las cosas celestiales, no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que se agarre de cualquier religiosidad o de medios que no son los que Dios ha provisto, que son en su gracia, no vas a poder ser saciada tu alma. No vas a poder ser saciada. Pero dice el versículo 14, ¿qué dice, amado? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Qué hermoso, ¿no? Amén. Wow. O sea, después de haber dicho que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, luego habla de la permanencia de la satisfacción de haber bebido de Cristo. Agua de vida. Agua viva. Amén. Los deseos físicos requieren satisfacción repetitiva, porque tomamos, pero dentro de 3 horas tenemos sed de nuevo. O comemos y en un rato tenemos hambre, ¿no? En cambio, Cristo se convierte en una fuente interna de vitalidad que satisface el corazón eternamente, ¿no? Hay satisfacción. Y no por nada este es el mismo apóstol que habla tanto de que vuestro gozo sea cumplido. Y muchas veces esto de correr
ríos de agua viva, habla del Espíritu Santo, pero también habla del gozo. Amén. La Escritura habla del gozo, ¿no? Habla de ese deseo. ¿Cuántas personas en este mundo dicen como el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y de verdad, cualquier persona que no conoce a Dios como su Salvador, a Jesucristo, que no ha creído el Evangelio, tiene sed. Aunque no te des cuenta, en tu alma hay sed de Dios. Hay un vacío, hay sequedales, hay desierto en tu corazón, en tu mente. Hay angustias, hay dolores y cosas profundas. Y no estoy hablando de los dolores normales que todos los seres humanos padecemos, sino cosas espirituales que solo en Jesucristo puedes colmar. Amén. Ven al Señor y bebe de esa agua que sacia. Yo no sé cuántos años llevarás en esta vida andando, pero no sé si te habrás dado cuenta ya o no, que nada de esta vida te va a saciar. Nada de esta vida te va a saciar. Pero el Señor Jesucristo sí, porque al final la gran necesidad que tiene el hombre es volverse a reconciliar con su Creador, con un vínculo de amor con Dios, por medio del sacrificio, de un sacrificio que necesitábamos que fuera, porque aunque nosotros hubiéramos sacrificado nuestras vidas para reconciliarnos con Él, jamás hubiéramos satisfecho su justicia. Pero el Señor Jesús la satisfició realmente, de forma que ahora, por medio de su muerte y resurrección, podemos ser justificados los que creemos en Él y nos arrepentimos, y ahí disfrutar de esa agua de vida eterna. Amén. Reconciliados con Dios. Amén. Y esto es lo que ahora la samaritana iba a entender en este hermoso proceso donde Jesús está haciendo una cirugía maravillosa. Deseamos que lo siga haciendo contigo y también con nosotros, pero sobre todo contigo si no has nacido aún de nuevo. El Señor te puede desnudar y sacarte todo tu moralismo, toda tu ética y mostrarte tal y como es tu corazón, seco, deshidratado, desnutrido, sin vida alguna, muerto en tus delitos y pecados. Y aquí vemos cómo el Señor sigue diciendo: no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. No solamente todo el que beba no tendrá sed jamás, sino que también viene a ser una fuente que brote para siempre, para vida eterna. O sea, somos pequeñas fuentes. Así como somos luminares en el mundo, así como somos la sal de la tierra, también somos pequeñas fuentes de vida eterna. Y podemos compartir esta vida eterna, predicarla a los otros, ver cómo el Señor puede alcanzar por medio nuestro. Después veremos cómo la samaritana lo hizo. Enseguida fue a compartir con su pueblo. Sí. Hoy no lo vamos a ver eso, lo vamos a ver la próxima vez, pero alguien dijo alguna vez, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre serás lo que siempre has sido, ¿no? Si has probado siempre a encontrar satisfacción plena en los placeres o en cualquier tipo de cosas que este mundo te da, te puedo decir que estás buscando en el lugar equivocado. En cambio, si vas a la fuente del agua de la vida, o realmente al agua de la vida misma, que es Jesús, entonces puedes encontrar una satisfacción plena, Amén. total. Tu gozo puede ser cumplido. Y no solo, tu gozo cumplido también salta para vida eterna. Puedes salpicar a otros. El Señor te puede usar como instrumento para que otros le conozcan. Amén. En su gracia, ¿no? Entonces, es maravilloso esta promesa que Jesús nos deja a los que creemos en Él. Deja de probar lo que siempre has probado y prueba aquello que cuando lo pruebes nunca más querrás probar otra cosa. Jesucristo, el agua de la vida misma. Jesucristo. Maravilloso. Y Él mismo es el mismo Jesús que un poquito más adelante va a decir, en el último gran día de la fiesta, que va a decir: todos los sedientos, venid a las aguas. En el último gran día de la fiesta, del capítulo 7, 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura. De su vientre correrán Ríos de agua viva, agua de su viva. interior, ¿no? O sea que está usando pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero fíjate qué invitación. Venid y bebedme. Bebedme. Venga a mí y beba. El que cree en mí. Esto es el secreto de beber. Creer en Él. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, no había entendido nada aún la mujer. O se está haciendo la tonta, o todavía quiere más explicaciones, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. O todavía estás mirando a las cosas materiales. Yo creo que aún está mirando eso, que los ojos los tenía aún cerrados. Aún mirando a las cosas materiales. Entonces a ti que te dijimos, no te han satisfecho las cuestiones espirituales de este mundo, entonces ven a Cristo. Ahora bien, tú de nuevo insistes. Sí, dame eso para que no tengan que venir más aquí. No. No ese es el objetivo. No ese es el objetivo. Tiene que ver con la vida espiritual eterna. Con arrepentimiento de tu pecado, con creer en la obra de Jesucristo, con conocerle a Él, con beberle a Él espiritualmente. Amén. Por eso dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has hecho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Atención, esto no es casual, ¿eh? ¿Por qué el Señor Jesús va a hablar del marido? Porque va a hablar de sus pecados. Nosotros sabemos que el Evangelio es un llamado a creer, pero al arrepentimiento. Justamente le está mostrando sus pecados, quién es ella, ¿no? Las cosas de su pasado. No sabemos de verdad la vida de esta mujer, pero el Señor la sabía, y ella la sabía, y Jesús está yendo al punto, ¿no? Está yendo al punto. Y esto es lo que hace el Evangelio. Si tú quieres tener un encuentro personal con Cristo, como tuvo esta mujer, aunque no sea físico, lo puedes tener espiritualmente, y es el Evangelio. Amén. Y es a través de creer en Él, en su obra de salvación en la cruz y un arrepentimiento de tus pecados. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. De nuevo ella quiere volver a meter las cuestiones culturales, de rivalidad entre naciones o grupos. Otra vez. Acá de nuevo quiere volver a cosas, y de nuevo, como decía el hermano, no, Jesús escapa de nuevo de allí, ¿no? Muchas veces nosotros los creyentes caemos en el error de entrar en hablar en política o en fútbol o en cuestiones religiosas, entiéndame bien, denominaciones, grupos, etcétera, y perdemos el foco. El foco es el Evangelio, hermanos. Amén. El foco es el Evangelio. Así que si tú estás predicando de Jesús, no pierdas tu tiempo en hablar de filosofías humanas, de políticas. Mira lo que te digo, ni aún en moralismos. Moralizar al mundo no tiene sentido si primeramente no conocen a Jesús. La moralización de por sí genera hipocresía, si no hay un cambio de corazón. Y nosotros sabemos que el único que puede cambiar el corazón es Dios. Dios puede quitar un corazón de piedra, muerto, seco, desértico, y transformarlo en una fuente de agua de vida, transformarlo en un corazón tierno, que late, que vive, espiritualmente hablando. Entonces tú, cristiano, cristiana, deja de moralizar al mundo y de imponerle reglas que muchas veces ni tú mismo puedes seguir. Predícales el Evangelio. Si conocierais al Hijo, seréis verdaderamente libres. Amén. Hay libertad en Jesús a través de su obra en la cruz, no a través de leyes y moralismos que no pueden convertir a nadie. La santidad va a ser, la santificación va a ser un proceso
como resultado de la conversión y no el contrario. La santificación antes de la conversión, que no existe, pero aparente, lleva a una hipocresía, lleva a un legalismo, lleva a un creer que uno es hijo de Dios cuando no lo es, lleva a uno imponer cosas que no son bíblicas, porque primeramente debe haber una conversión. Jesús lo sabe. Y aunque esta mujer quiere ahora disperderse o irse por temas que son secundarios, y así te lo digo a ti, o a ti que nunca has creído en Jesús, y cuando alguien viene a predicarte el Evangelio, no son importantes. Estamos hablando de tu alma, de tu pecado, de la eternidad, de la solución, de tu sequedad y de la posibilidad de tener ríos de agua viva en Jesucristo. Jesús le dijo, mujer, créeme, enseguida escapa de esta trampa, que la hora viene cuando... Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Wow. Wow. Aquí el Señor tira por los suelos. Qué modo de tirar abajo todas esas divisiones humanas, de prejuicios, de racismos, y también con verdad, porque Jesús la pone en su lugar, porque dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero vendrá la hora cuando ni aquí, en Samaria, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ¿no? De hecho, hoy en día no hay ninguna adoración allí digna de nota, pero sí hay una hora en la que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La iglesia de Jesucristo que adora en todo el mundo, a toda hora, en cualquier lugar, porque el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de sus elegidos, de sus redimidos. Y en base a la verdad hermosa, que es la revelación de Cristo, la persona de Cristo. Amén. La obra de Cristo. Esa es, en espíritu y en verdad. El espíritu que nos enseña y nos guía a la verdad, ¿no? Que es Cristo Jesús. Y la mujer tenía una idea de esto, porque los samaritanos también esperaban el Mesías. Y vamos a ver la próxima semana cómo termina la historia, felizmente cómo termina, reconociendo que este era el Mesías, y como ha dicho él, cómo se puede adorar en espíritu y en verdad, solo a través de Jesucristo. Y acá lo va a aclarar el texto, ¿no? Podemos leer todos los versículos de hoy. El Señor sigue fijando todo la atención sobre sí mismo, ¿no? Amén. El Señor sabe que es el mayor beneficio del hombre, es por eso que no puede centrarse de sí mismo, no puede centrarse de su persona, no puede centrarse de todo lo bueno, amoroso, santo, justo, perfecto, omnipotente, paciente, cariñoso, omnipresente, sabio, inteligente, bello, hermoso, perfecto. No puede desprenderse de esto. Él tiene que fijarse, él tiene que seguir fijándose en sí mismo para que nosotros podamos ser beneficiados de él. Amén. Nosotros somos los que debemos dejar de mirarnos, de fijarnos en nosotros, de hacer círculos a nuestro alrededor y quererlos dibujar del color que querramos. No, nuestras vidas están hechas para centrarnos en la persona de Jesucristo, en aquel que, siendo Dios, se hizo hombre y se centró en sí mismo para honrar al Padre. Amén. De la forma tan maravillosa como es maravilloso ver dentro de la Trinidad la humildad de la Trinidad, ¿no? Como ellos, fíjate, el Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? Al Padre, Jesucristo. Al Hijo, ¿no? Estás cansado, hermano, pero lo vamos a tener despierto. Estoy despierto, tranquilo. No me hace falta imposición. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿Y el Hijo a quién da la gloria? Al Padre. Al Padre. ¿Y el Padre a quién glorifica? Al Hijo también. Al Hijo. O sea, hay toda una secuencia maravillosa en la Trinidad, ¿no? Después sabemos que al final de todo irá al Padre, ¿no? Cuando el Hijo haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, dice que Él mismo se dará al Padre, Dios será el todo en todos, ¿no? Pero ese es el final que aún no comprendemos bien de esta historia, de la eternidad futura. Pero sí vemos cómo buscar la gloria de Dios, aún dentro de la Trinidad, busca la gloria el uno del otro. Entonces no tenemos un Dios
egoísta. Tenemos un Dios muy humilde en su amor y en su omnipotencia. Amén. Y aquí lo vemos en Jesucristo, humillándose, estando cansado, estando con sed, pero aún así haciéndole comprender a esta mujer que es ella que necesita de él. Ella necesita de él. Y también verdades maravillosas. Por ejemplo, en el versículo 23, cuando dice los verdaderos adoradores. ¿Cuántos adoradores había en Jerusalén en ese tiempo? Todos aparentemente lo eran. Aparentemente, muchísimos, ¿no? A esos aparentes adoradores. Pero Jesús le dice, no te equivoques. Son los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos aparentes adoradores hay hoy en la tierra? Muchos. Millones. ¿Cuántos falsos adoradores? La gran mayoría. Falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, pastoras, lo que sea, querubines, falsos que se autoproclaman. Estos no adoran al Padre en espíritu y en verdad. No te dejes engañar, amigo o amiga. Sí, es cierto, muchas usan el Evangelio como fuente de ganancia. Por supuesto, esto también está predicho y profetizado en las Escrituras. Muchas personas hablan de Cristo y no viven. Por supuesto, esto también está en la Escritura. Falsos cristianos que no han conocido a Dios, que niegan la eficacia de la piedad, dice la Escritura. Jesús le está diciendo, atención, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, en práctica, en vida, espiritualmente y con sus vidas. Así también hoy en día, no pienses, por más que estés cansado de ver aparentes adoradores, hay verdaderos adoradores que adoran a Jesucristo en un modo verdadero. Maravilloso, porque el ser humano, ¿no? El que creó todas las cosas, Jesucristo, vemos como el creador, el verbo, ¿no? A la vez es el que creó al hombre con la capacidad de adorar, o sea, creó al hombre para que el hombre adorara a Dios, ¿no? Y vemos como este ser maravilloso viene a restaurar la adoración. Jesucristo vino a restaurar la adoración de un pueblo que sin Cristo no podría haber adorado nunca, ¿no? Y vemos que si Cristo no hubiera venido a morir en esa cruz por nosotros, yo jamás habría sabido lo que es adorar. Jamás sabríamos lo que fuera adorar, pero con estas tres esencias de la adoración, ¿no? La verdad, el espíritu, y vemos que ahí hay adoración, ¿no? La verdad y el espíritu y la adoración, estos tres se tratan de la persona de Cristo, su obra, y cómo es por Cristo que conocemos al Padre, al Espíritu Santo y nos adentramos a la Trinidad, ¿no? También podríamos decir que todas las personas del mundo en algún modo son adoradores. Todo ser humano es un adorador hacia la verdadera esencia de la adoración, que es Dios o cualquier otra cosa. Entonces ya es un adorador, digamos, idólatra. Ahí está, o sea, es la idolátrica adoración. Aunque no lo sepas, tú estás adorando con tu vida a algo o a alguien. O a Satanás o a Dios. Puede ser que estés adorando otras cosas, pero al final estás bajo el príncipe de las tinieblas, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es adorar en espíritu, pero en la mentira, y otra cosa es adorar en espíritu y en la verdad. Bueno, en espíritu, yo pienso que, claro, aquí no habla de aparentes espíritu, ¿no? Sí. Claro, aparentes espíritu. O sea, todo ser humano aparentemente hay invocación de espíritus, ¿no? Hay satanismo, hay mucho misticismo, mucha espiritualidad, pero que es falsa, ¿no? Entiendo lo que querías decir. O sea, la vida espiritual solo puede ser vivida a través de la verdad. Si no, no hay vida espiritual. Estoy de acuerdo, ¿no? Aparente vida espiritual, ¿no? Aparente vida espiritual. Sí. Es algo muy claro, ¿no? Y realmente el ser humano funciona por medio de la adoración. Dime tú cómo un hombre que no conoce a Jesucristo se puede levantar por la mañana con tanta motivación, con tantos deseos de vivir, y se va al campo a sembrar o a cosechar o a una oficina a trabajar en la computadora horas y horas y horas. Cómo un hombre hace las maletas
las mete en su coche, se va de vacaciones con tanto gusto y felicidad y se toma las fotografías en el mar, en las playas, en las islas Maldivas, etcétera. ¿Por qué? Y no conoce a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el ser humano tiene ese instinto de adorador. Y todo lo que el ser humano lo hace porque adora, adora, adora. Pero claro, la pregunta es, ¿la fuente de tu adoración es la correcta o es totalmente incorrecta? Ahí lo podrás ver, las consecuencias de lo que tú adoras te dirá si realmente es verdad o es falso. Si realmente el fundamento de es algo verdadero, es en espíritu genuino, veremos las consecuencias. Veremos que puedes tener paz en medio de la tormenta, veremos que podrás tener gozo, profundo gozo, seguridad, fortaleza. ¿Por qué? Porque estarás adorando la verdadera fuente de adoración. ¿Que quién es? El que estamos hablando, señoras y señores, Jesús de Nazaret, el que dijo, dame de beber, pero luego le dijo, tú eres la que necesita esa agua. Te lo está pidiendo para que tú me pidas a mí y yo te pueda dar agua de vida eterna y tú mismo vengas a ser una fuente que brote a Cristo, constantemente. Esa es la historia. ¿A quién adoras? Dime a quién adoras y te diré si realmente ¿De gozas. quién eres? ¿De quién eres? Dime a quién adoras y te diré de quién eres. O dime, sí, también me venía a la mente, dime a quién adoras y te diré si realmente gozas. Porque realmente adorar a Dios realmente da plenitud al ser humano. Realmente vemos que fuimos creados para ello. Encaja todo. La vida del ser humano encaja perfectamente en su sentido, en su propósito, cuando realmente está adorando a Dios con todo lo que hace. Amén. No simplemente en 4 o 5 puntos bien definiditos y contados. No. En todas las esferas del hombre, en su forma racional, en su forma lógica, en su forma gesticular, sentimental, física, social, en todo ello, en la vida laboral, en la vida matrimonial, en la vida eclesial, en la vida, en el mundo, en la sociedad, vemos que cuando el ser humano, transformado por el poder del Espíritu Santo, lavado por la sangre de Cristo, justificado por la fe en Cristo, vemos que es fluida la vida, aunque hay problemas, hay lucha, todo se debe a que Dios debe ser adorado. Y yo soy ese instrumento formado por Dios para adorarle a Él, para adorarle a Él. Y ahí vemos que tiene sentido estar en esta vida aún hasta que Dios nos llame a esa adoración perfecta, que ya no habrá interrupción alguna, lo que es llamada aquí la vida eterna. La vida eterna. Eso es. Eso es a lo que el Señor quiso llegar a ese pozo, sentarse y hablar con esta mujer, para que luego todas estas verdades lo supiera un pueblo entero, desechado por los que deberían haberles hablado del Mesías hace mucho tiempo atrás. Así que, amado hermano o amado amigo, ¿quién es el foco, el centro de tu adoración? ¿Quién es? Hablará rápidamente los frutos en tu vida. ¿A quién estás adorando? Se verá rápidamente quién es el objetivo de tu adoración. Y hermano y hermana, si realmente el objetivo de tu adoración es Cristo y aún así luchas para que Él siga siendo el objetivo de tu adoración, bienvenido al camino del verdadero cristiano. Camino del cristiano se trata de adorar a Dios y luchar para que Él siga siendo adorado en todo lo que hacemos, para su gloria. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y en verdad. Dios es espíritu, versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, ¿qué pasaría si solamente adoramos en espíritu y no en verdad? O sea, aparentemente podríamos adorar en espíritu, lo vemos, pero si es en espíritu y no es en verdad, jamás va a ser en el espíritu. El Espíritu de Dios guía nuestro espíritu a adorar en la verdad. Hay muchas personas que dicen que adoran en espíritu y es manifestado de forma espiritual.
en forma de sensaciones, etc. Sin embargo, las bases de sus verdades son todas ellas abstractas y confusas. No hay claridad, no hay realmente un orden en lo que creen. Es una confusión absoluta, pero ellos sí, ellos creen que están adorando en espíritu, ellos manifiestan que son muy espirituales, que pueden cantar, pueden hablar en lenguas, pueden tocar instrumentos, pueden llevarte a un nivel de elevación mística extraordinario. Sin embargo, no hay fuentes bíblicas y verdades contundentes. Entonces, discierne esto, hermano, hermana, amigo o amiga, y date cuenta que el espíritu en el que hay que adorar a Dios va unido a la verdad revelada de las Escrituras. ¿Y qué pasaría? Que no, yo adoro a Dios en la verdad y no en el espíritu. Estaría diciendo que estas verdades que yo estoy entendiendo solo afectarían a mi intelecto. Muchos lo hacen. Y no me llevaría a la vida espiritual, es decir, a andar en el espíritu, en la vida diaria, en la vida de lo común, de lo normal, de lo diario vivir. Es donde tenemos que vivir en el espíritu constantemente, ¿no? Y allí es donde da la fuerza a las verdades eternas a mi vida espiritual. El espiritual reflejará que tiene bases, verdades eternas que me hacen libre, porque Cristo dijo, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres, libres para adorar. Y dijo, santifícanos en tu palabra es verdad. O sea, la fuente de la verdad es la voluntad de Dios, que se llama en la teología preceptiva, es decir, la Biblia, los preceptos de Dios. Muchas personas dicen, ¿dónde puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí, en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta es la fuente de la verdad, pero esta conocida y no aplicada es lo que decía el hermano. En la cabeza, pero no vivida, entonces hay una vida en verdad de conocimiento, pero no verdadera, verdad vivida, aplicada. Entonces tiene que ser en espíritu. La verdad tiene que condicionar tu vida, tu espíritu, en espíritu y en verdad. Es maravilloso porque dice, y tales adoradores quiere el Padre que le adoren, ¿no? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, el Padre es el que realmente quiere esto. ¿Por qué? Porque Él quiere que adoremos al Hijo. Y el Hijo quiere obedecer al Padre. De forma que es adorado el Padre también, al ser el Hijo adorado y reconocido. Y todo esto es movido por, versículo 24, el Espíritu. El Dios Espíritu. Mayúscula. El Espíritu Santo nos guía a obedecer al Padre. ¿Qué quiere el Padre? Que se adore en espíritu y en verdad. Que a la vez Jesucristo dice ser el agua que sacia, del cual tenemos que beber. Y ahí vemos la Trinidad hermosa. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo estabas diciendo, ¿no? Sí, ¡qué hermoso! Y ahora en el 25 lo vamos a ver muy claro. Con los dos versículos que vamos a terminar esta noche, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido. El ungido, el ¿no? ungido del Espíritu de Dios. Cuando Él venga, nos declarará, salud, todas las cosas. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hasta aquí vemos toda una conversación en la cual, aunque parece casual, aunque parece muy que se va por los costados, no, para nada. Aquí vemos una pecadora que necesita el agua de la vida, que es Jesús, que debe arrepentirse y creer. Y vemos a Jesús que le explica exactamente cuál es el camino, que es Él, que Él puede dar la vida, y explica el Evangelio. Y la misma mujer dice, sé que ha de venir el ungido, el Mesías, el que estaban esperando también los samaritanos, los judíos y los samaritanos, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué sucede? Vamos a poner los tambores. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Yo soy. Yo soy. Esta frase
los judíos no la decían jamás, porque sabían que se refería a Dios, a una deidad, a Dios. Jesús dice, yo soy. Interesante, porque el mismo Jesús que no se había revelado a los judíos, a los fariseos, a los publicanos, que lo criticaban, que lo acusaban delante de Juan como diciendo que le estaba quitando el lugar a Juan el Bautista, a estos samaritanos que los judíos odiaban y detestaban, ahora es con la mujer, pero después vamos a ver que se revela toda la ciudad de samaritanos, todos los que estaban ahí. Jesús dice claramente, yo soy el Mesías. Qué revelación más maravillosa. Maravilloso. O sea, aquí vemos realmente que da una vuelta otra vez al pensamiento de los judíos. Aquellos judíos que Dios les decía, para lo que el hombre es sublime, para Dios es abominable, ¿no? Sí. Para Dios es sublime. Hablar con una mujer samaritana en un pozo, donde él le pide algo a la mujer, algo que realmente no necesita y que realmente va a necesitar la mujer, para una finalidad, que la fama de Cristo en tierras donde para el judío eran tierras abominables, aborrecibles, tierras despreciables, tierras donde nada daba ni un centavo por esas personas, y el Señor Jesucristo vino a dar su vida por ellas y a presentarse como el agua de vida, el Mesías, el Cristo, el esperado. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús maravilloso al cual queremos adorar en espíritu y en verdad, desechando todo lo demás, porque adorar a Cristo en espíritu y en verdad marca la vida de santificación, marca la vida allá donde uno se encuentra y no necesita nada más, simplemente mirar a Cristo 1, 2, 3 y millones de veces en todo lo que nos quede de vida, aquí sea un día o 40 años más. Ese es el tema. Ese es el maravilloso tema. Qué maravilloso que, como veíamos, este libro, lástima que no podemos hacerlo todo de un tirón, así, 100 horas de Juan, ¿no? Porque habría que verlo todo como un cuadro glorioso, como lo que es glorioso. Porque vemos al Verbo, Dios hecho carne, el autor de todas las cosas, que viene y se ocupa de las personas más despreciadas. Porque estoy seguro que aún dentro de estos samaritanos, que ya eran despreciados de por sí, esta mujer no habrá sido la más apreciada en su pueblo. Parece que era entre los despreciados la despreciada. Y Jesús se ocupa, un Dios personal, condescendiente. Y esto también puede ser para ti, que tú puedas beber de esta agua de la vida. Amén. El autor del cielo y de la tierra, el que creó a cada ser humano que existe, a todo lo que existe, puede ser tu Dios. Puedes tener una relación con Él. Puede venir a vivir en ti, a través de ti, hacer que tú seas una fuente de agua de la vida, ¿no? Es maravilloso. Sí. Es estupendo. El libro de Juan, sobre todo, es particular con respecto a otros evangelios porque se centra en distintas conversaciones que Jesús tuvo con distintas personas, ¿no? Ya vimos la que tuvo con Nicodemo, bueno, con Juan el Bautista, con Nicodemo, que era un principal, y ahora vemos a esta mujer despreciada, en fornicación seguramente, algunos hipotizan prostituta, no lo sabemos, no sabemos qué era, pero sí sabemos que era despreciada, y Jesús se toma la necesidad, dice que era necesario que pasara por allí para poder hablar con ella, y veremos la próxima semana que Jesús dice claramente cuál era su objetivo, ¿no? Es maravilloso, hermano. No sé qué quieres decir para ir concluyendo. Yo soy el que habla contigo. Ojalá el Señor se te revele así. Muchas veces es necesario que en nuestras vidas lleguemos al punto de la samaritana, ¿no? De llegar a la triste situación de ser despreciados entre los despreciables, de vernos que hemos pasado por tantas personas o por tantas situaciones donde no hemos saciado nuestro deseo o nuestro prototipo o nuestro estándar humano,
no hemos llegado, no hemos saciado ese deseo de clímax, de llegar a ese punto, y el Señor lo permite, es necesario para que nos veamos tan sedientos que solamente en ese desierto en el que andamos podemos encontrarnos un pozo, y solo sacando allí el agua bajo el sol de justicia encontrarnos con un ser aparentemente desconocido para nosotros, pero que Él nos conoce demasiado bien para saber qué es lo que realmente necesitamos obtener, que es beber de Él, de Cristo, de sus propias palmas de sus manos, como Gedeón, así como lamía el agua, así doblegarnos para lamer el agua de las fuentes del corazón de Cristo. Si tú crees que no te ves necesitado, bueno, cuestión de tiempo será que algún día tan sediento que te veas solo en un pozo, intentando sacar agua, y al final veas que esa agua siempre la seguirás necesitando, pero hay un agua que solo Cristo puede darte y saciarte. Espero que en esta vida puedas saber de Cristo Jesús, y espero que te des cuenta rápido, después de sufrir tantas decepciones, después de sufrir tanta confusión y tanta ansiedad y angustia de ver que nada en esta tierra, nada, te va realmente a satisfacer, te va realmente a dar una esperanza eterna. Y ese solamente es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Amén. Arrepiéntete a Jesucristo, pídele perdón a Jesús y bebe del agua de la vida eterna. Y disfruta al ver que ahora tú podrás emanar de Cristo Jesús a otros. Y es maravilloso también el escenario, ¿no? Es un escenario en medio de la normalidad, de la cotidianidad. Esta mujer no estaba en un templo, no estaba haciendo sacrificios, estaba ahí para recoger agua, no sabemos para qué, pero era para su vida cotidiana. Jesús se pone en medio de ella, en medio del camino, ¿no? Así obra el verdadero Dios. Él te sale al encuentro, te sale al encuentro en medio de tu cotidianidad, de tu vida, quizás ahora ahí en tu cuarentena, donde quiera que estés, ¿no? Jesús te dice: yo soy el Salvador del mundo. Después vamos a ver la próxima semana que estos samaritanos terminaron diciendo el versículo 42, a la mujer le dijeron: no solamente creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Maravilloso. Espero que tú también puedas comprender esto, ¿no? Es un escenario maravilloso cuando Jesús te sale al encuentro en medio de tu vida, de tus problemas, de tu normalidad, y te dice: yo soy, me necesitas. Amén. Si tú supieras quién soy, me pedirías y yo te daría el agua de la vida. ¿No es maravilloso? Es glorioso. Es glorioso. Espero que puedas comprenderlo. Que tomes de esta agua así como Él está tomando este té. Que tomes de esta agua de la vida, que es Jesucristo. Que te arrepientas de tus pecados. Que creas en Él. Después vamos a ver, esta samaritana creyó. Su vida fue cambiada. Fue como una fuente de agua que saltó para vida eterna, ¿no? Es un maravilloso escenario. Y vemos al Dios Todopoderoso humillado en condición de hombre, y aún en condición de hombre humillado, sufriendo todas las cosas que nosotros sufrimos, pero aún así demostrando toda su omnipotencia, toda su capacidad redentora. Maravillosa. Lo mismo que puede hacer hoy en tu vida. Amén. Podríamos acabar con Apocalipsis 22, del 6 al 21. Vamos a orar y después vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Hoy hay menos gente porque no pudimos compartirlos en los grupos. No sé si alguien escribió algo abajo, no pudimos verlo, pero no importa, después estaremos compartiendo. Si quieren, si desean, compártanlo en sus muros, mándenlo a sus familiares. Esto es libre, es gratuito, pueden ponerlo donde quieran. Y bueno, que el Señor pueda obrar en su gracia a
través de tan escasos instrumentos, Amén. que Él pueda obrar con su palabra, esta sí que no es escasa, todopoderosa, para cambiar vidas. Asumimos las consecuencias de que nos puedan poner en cualquier lugar No este pasa vídeo y que queden nuestras caras por allá, pero sobre todo que Cristo sea conocido nada. allá donde quieran llevar estos vídeos. Ojalá que para algunos de ustedes este programa haya sido el pozo donde puedan encontrar a Jesús, no por nosotros. Él sale al encuentro de ustedes, ¿no? Amén, amén. Ojalá, es nuestro deseo, es nuestro deseo. Así que si desean Nosotros, compartir. nuestro compromiso es mostrar a Cristo y su obra es mostrarse a ti. Amén, Y ya está. amén, Y ese es nuestro deseo y deleite, que Él se muestre a todos nosotros, ¿no? amén. Y mostrarlo, proclamarlo. Si se ha mostrado a tu vida, eso es nuestro gozo cumplido. Amén. Nuestro gozo cumplido. Y si desean comentar, escribirnos, tener preguntas, bueno, ya saben, pueden hacerlo ahí. En mi perfil, en el perfil de él, donde quieran. Asamblea Bíblica Cristiana. Hay también un perfil por ahí desde el balcón, que no lo usamos mucho, pero existe también un grupo del programa. Pero bueno, lo importante es conocer a Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y por esta historia estupenda, maravillosa, Sí, Señor. que en realidad es la historia de cada uno de nosotros en algún momento. Porque quien más, quien menos, quien más pequeño, quien más anciano, quien con más pecados en sus espaldas o con menos, pero si no te encontrábamos a ti, Señor, si tú no nos encontrabas a nosotros, ¿a quién iríamos? Perdidos estaríamos, derechito caminando hacia el infierno, Señor. En tu gracia tú te nos revelaste, el Espíritu Santo reveló la obra de Jesucristo, el Evangelio, que vino el Hijo de Dios, Dios el Hijo, a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz por aquellos que habíamos de creer en Él por tu gracia, Señor. Y esto es maravilloso, Padre. Entonces también en esta samaritana me veo reflejado. Nos vemos reflejados, Señor. Sí, Señor. Y te pido que sea algún amigo, amiga, que pueda llegar a ser un hermano, una hermana, Señor, ahora mismo, que tú las salves, Amén. que se arrepientan de sus pecados, que crean en ti, que crean en la obra de Jesucristo, que crean que Jesucristo murió pagando por los pecados de ellos y que se arrepientan, que tú los selles, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, que los hagas renacer, Padre. Tú eres el que toma la iniciativa, Señor. Por favor, Señor, bendice a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas, obra en cada vida, Señor. Traemos delante de ti peticiones, tantas personas que están enfermas o familiares enfermos, con coronavirus, con otras dificultades, Señor, que tú estés poniendo tu mano de sanidad si esa es tu voluntad, Padre. Amén. Y sobre todo que estés llamando al arrepentimiento a los que no te conocen, Señor, dando la vida, Señor. La vida física, pero sobre todo la vida espiritual, Padre. Sí, Señor. Por favor, Señor. Y si tú quieres, Señor, a través de este programa, toca los corazones de muchas personas, o de algunos, o aún de uno. Ya sería un gozo increíble y eterno, Padre. A ti la gloria. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, Señor. Cada vez terminamos leyendo algo en este programa, y los que se agregaron ahora, cuando terminemos, puedan empezar desde el inicio. Sí. Y esto queda colgado y pueden mirarlo cuantas veces quieran. A veces puede ser pesado, pueden mirar 10 minutos un día, 10 minutos otro día, no hay problema, no nos enojamos. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 22. Del 6 al 21. Wow, qué final. El mismo escritor de lo que estábamos leyendo antes, ¿eh? Mismo Juan. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Esta es la revelación de Jesucristo, es Él que viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Adora a Dios. Y me dijo,
No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El mismo que estaba en el pozo con la samaritana dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, Venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Nuevamente, ¿no? Qué invitación de Jesucristo a ti. Las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esto es un deseo de verdad. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todos Que vosotros. os arrepintáis y le conozcáis a Él. Amén. Y que podáis tener un pozo de Jacob en vuestra vida. En las tierras de José, que hablan de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Buena semana para todos. Chao, amados.